Hola, buenas noches. Lunes día 4. Bueno, ya estamos en martes día 5. Unos días un poco de movilidad, que hemos reducido un poco los programas porque pensamos que ahora viene, digamos, la intensidad. La intensidad de todas estas semanas que vamos a ver cambios, todas estas semanas de incipiente actividad política en la que vamos a intentar estar pendientes de todos los temas. Hoy vamos a empezar hablando del PP. Eso de moderación no es sumisión y intentar explicar exactamente por dónde pueden ir los tiros del Partido Popular. Luego nos iremos a hablar obviamente del gobierno y todos los follones, vamos a decirlo así, de claro que tienen estos momentos económicos, de comunicación, etcétera, etcétera. Luego nos daremos un paseo triste, vamos a hacerlo así, por Ucrania. Recordemos, mañana viene el presidente Zelensky, según dicen rumores que han corrido por el Congreso hoy. Al final la intervención será a las 5, no a las 4, porque tiene que priorizar una videoconferencia con Naciones Unidas. Ya saben, éramos los 12, el 12º Parlamento en intervenir, pues da igual que seamos el 12 o el 15 o el 25, nadie nos hace ni puñetero caso. Por cierto, sesión conjunta, si no ha cambiado la cosa, con Congreso y Senado en el Congreso. Luego volveremos a nivel nacional para hablar de más movimientos del tema de Yolanda Díaz. Volveremos curiosamente al 698/2021 del Consejo de Transparencia de una hormiguita, Miguel, hay que decirlo así de claro, que ha pedido explicaciones sobre el currículum y el Consejo de Transparencia da 10 días para que nos aclaren lo de los cambios de los másters que ha habido en los currículos de Yolanda Díaz. Algo se hace para que vean luego aquello de que haciendo poquitas cosas, al final sumamos, sumamos, sumamos y sumamos. Y luego nos iremos por último a una cosa que ya comienza a ser demasiado habitual, que pensaban algunos que estaba olvidada, que es el plante al rey, la máxima institución del país. Nosotros hemos dicho en alguna ocasión que seguramente un gobierno ideal sería el que no fuera monárquico, un país ideal, pero ya que lo tenemos, al menos respetar las normas. Y si viene el rey, pues toca estar. Y parece que algunos, hablamos de Aragonés y con la inauguración del Salón de Alimentaria, pues han preferido no estar. Eso sí, a final de mes van a cobrar el dinero de todos, eso no lo duden, pero hacer lo que les implica el cargo, pues parece que no es lo suyo. Bastante lamentable y vergonzoso que a estas alturas sigan pasando estas cosas tan tristes en este país. Pues empezamos, si le parece, este día tras estos días un poco distendidos, empezamos hablando de eso de la moderación o sumisión en este nuevo PP de Feijó, con la elección, recordemos, de Feijó, perdón, con nuevo presidente. El jueves tendrá una cita importante en la Moncloa con el presidente Sánchez, donde se han disparado algunos rumores sobre si podría haber incluso un pacto PP-PSOE. Algunos hablan de incluso que habría una petición, no oficialmente obviamente al PSOE de Sánchez, de que sin Sánchez quizás sería posible. Otros llaman que sería un suicidio porque alimentaría a Vox. En todo caso, hemos leído teorías de todo tipo. Una de las que más nos ha sorprendido, vamos a decirlo así, pero bueno, tampoco podemos esperar mucho más del personaje, es aquella que dice que es muy inteligente la postura de Fijo, vamos a decirla tal cual, la hemos leído en algún medio de algún periodista cercano a Ciudadanos, porque dice que la postura de Fijó atrae al votante de Ciudadanos, lo cual no vamos a negar, y al desilusionado del PSOE. Y dices, bien, usted coja la suma del votante del PSOE desilusionado y coja la suma de los exvotantes de Ciudadanos y verá que no llega a ganar. Nada, una cuestión de números que a veces algunos no saben analizar muy bien. Pero es más, ¿qué logró Ayuso en las elecciones de Madrid? Pues parece claro que se llevó todos los votantes de Ciudadanos, se llevó votantes de Vox que pensaron que era una opción buena, e incluso más de uno, recuerden algún ex presidente del PSOE, que declaró votar a Ayuso porque era una líder que ofrecía garantías. Pues analistas de ciertos medios, pues quizá la cama les funciona, pero la política poco o nada. Y eso es algo que hay que explicar con rotundidad. Nos entra la risa pensando en el personaje. En fin, la realidad es la que es. Puede hacerse cada uno 100 millones de pájaras. Puede cada uno explicar esto de moderación no es sumisión, que estamos de acuerdo. Puede uno jugar al ping-pong si quiere, puede jugar uno a las cartas, hasta al blackjack. Puede hacer lo que quiera. Pero hombre, a estas alturas de la película,
que alguien no entienda dos conceptos fundamentales. Primero, los votantes de Vox. Les guste tampoco a los de Vox, pero hay que decirlo así claro. Hace 10 años votaban al PP. Los que dieron la mayoría absoluta a Aznar son los votantes de Vox, porque Vox no existía. Es más, los cuadros de Vox, los dirigentes, eran parte del PP, con lo cual tampoco hay que ser un científico para descubrir que Vox es en cierta manera una escisión de líderes, pero sobre todo de votantes del Partido Popular. No venían de otro lado, no venían de Falange, que sigue teniendo sus votantes, no venían de Fuerza Nueva, que creemos que no existe, pero bueno, si existe, o de partidos más allá. No, venían del PP. Esa es la primera reflexión que debe hacer, no hablamos de Feijóo, sino de su equipo, que parece que no ha acabado de entender una cosa fundamental que hemos dicho en alguna ocasión, que Galicia, lugar que conocemos bastante bien, no es España. Es más, algunos pensamos incluso que tiene más idiosincrasia, incluso en aquello que se hablaba a veces, saben, hace unos años, de independencia y todo eso, Galicia, que otras regiones de España. Porque además hay un concepto básico para entender esa idiosincrasia. Galicia no es una tierra de acogida, como puede ser el País Vasco o Cataluña, sino es una tierra de emigración, con lo cual no aporta a nadie de fuera y se queda la idiosincrasia que siempre ha tenido originaria. Y eso le da un perfil diferente, Feijóo y equipo, Feijóo and Friends. Y es que no se puede entender el resto de España como se entiende Galicia. En Galicia, digámoslo con rotundidad, no es que el Partido Popular de Feijóo se llevara los votos de Ciudadanos, es que Ciudadanos nunca ha tenido votos. Es un escenario totalmente diferente. No es que el PP de Feijóo se llevara los votos de Vox, es que Vox nunca ha tenido votos en Galicia. Escasos ha tenido, no tiene diputados, recordemos. Con lo cual, no partamos de un concepto de que hay 0 y 0 y nosotros somos grandes y tenemos que sumar voto desilusionado socialista, que es cierto en Galicia, o voto nacionalista, independentista, el bloque que saben que de independentista tiene lo que se levantan a la mañana y a la tarde, a veces no y a veces sí. El voto rural también a veces en Galicia es complicado de entender, para quien no lo conozca, obviamente. Pero la realidad es que, claro, en España sí que existía un votante de Ciudadanos, que ya obviamente no existe, adiós arrimadas, y sí que existe un votante real de Vox. Y si la solución que le vas a dar es vete a la esquina que no te quiero ver ni saludar, hombre, parece que no va a ser adecuado. Insistimos, los experimentos están muy bien, pero los experimentos en política acostumbran a ser un error grave. Y en este caso, está claro que los votantes de Ciudadanos, por carta de naturaleza, podríamos decir, como pasó en Madrid, son ya de Ciudadanos. Fuera el candidato Feijóo, fuera el candidato Ayuso. Obviamente, si el candidato es Casado, seguramente no serían de nadie. Eso también hay que decirlo claramente. Por cierto, Casado, que ha renunciado a su escaño, algo que al menos le da un poco de honor, vamos a decirlo así de claro. Lo hemos criticado mucho, pero aquí le daríamos ese honor mínimo que hay que darle por esa circunstancia. Pero la realidad es que, claro, si Feijóo desdeña a los votantes de Vox, seguramente no conseguirá que ni uno solo se pase al Partido Popular. Ayuso, la palabra no es dar cariño, pues tampoco es dar cariño, pero hace aquello que nosotros hemos apostado 1000 veces, decir, oiga, yo estoy aquí y ustedes están allí. ¿Hay puntos en común? Sí. ¿Hay puntos en total desacuerdo? Sí, como explicamos en este canal. Y aquí, lo hemos explicado muchas veces. Claro que hay gente que sabe que nosotros no estamos en la línea de ideas profundas de Vox, lo hemos dicho 1000 veces, aunque alguno todavía nos llame voxero por ahí, que debe ser que no nos escucha o que no es de Vox, porque los de Vox saben que también que nos dicen que los odiamos, tampoco es cierto, pero para aclarar un poco. Pero tenemos oyentes de Vox, obviamente, porque aquí no se nos ocurrirá jamás insultarles ni nada parecido. Simplemente decimos que tienen ideas que no son las nuestras en muchos temas, pero en los temas en común, porque son, en este caso,
como el Partido Popular, y hablamos ya de partidos, no de este canal, pues vienen del Partido Popular. Y eso debe sumar más que restar. Y cuando monta una junta general, el señor Feijóo, una dirección general, perdón, y obvia a la persona que no solo le ha dado la mayor victoria al Partido Popular, en este caso Ayuso, dejándole un cargo que es de su comunidad, pero que tampoco es muy afín a ella, digámoslo así de claro, pues parece que no sabe sumar muy bien el señor Feijóo. Feijóo es aquello que hemos comentado en el anterior programa con el señor Negra, que es aquello de construir la pirámide, que él quiere estar en la cúspide. Nos parece muy bien. Nos parece incluso en este país lo de ejercer liderazgo necesario para gestionar la política. No lo discutiríamos. Se ha hecho también en Galicia, por cierto, ha funcionado. Decíamos, ¿quién conoce 2 o 3 cargos de la Xunta de Galicia? Seguramente de los oyentes nadie o casi nadie, ni incluso en Galicia. Todo es Feijóo, Feijóo, Feijóo. Recordemos, la campaña electoral que le llevó a la victoria no usaba ni las siglas del PP. Era Feijóo, Feijóo, Feijóo. El tipo listo es, no lo vamos a negar. Pero insistimos, Feijóo y equipo, que sabemos que alguno no se escucha, que hay que empezar a ser un poco más hábil. Porque desembarcar en Madrid con tu ejército de Galicia está muy bien. Desembarcar en Madrid apoyándote en Andalucía está muy bien. Pero desembarcar en Madrid, hablamos Madrid como capital de España, obviamente, sin contar con Ayuso, sin contar con otras comunidades, porque alguno dirá, Cataluña, no sé qué, Dolors Montserrat, ha contado, sabemos que son gente que mucha gente no sabe ni quién es, pero bueno, pero el candidato, en teoría, Alejandro Fernández, parece que estará desnortado y le van a cortar el cuello. Hombre, quizá está bien también, y no sabe mal por el don Alejandro, pero quizá está bien, porque seguramente algunos que están en el PP han demostrado que no merecen estar más. Y seguramente de los decenas de diputados del PP actuales en el Congreso, muchos no merecen volver a estar. También diríamos lo mismo a los socialistas. Quienes hemos estado en el Congreso sabemos que hay mucho prepotente y mucho agilipollado, vamos a decirlo así de claro, y muy pocos dispuestos a trabajar para los ciudadanos. En fin, eso también está bien. Pero eso es una operación de largo recorrido. Y aquí el tiempo es fundamental, porque si estalla una enésima guerra en el PP, será un problema. Y aquí donde vemos la gran dificultad no es en suprimir, con todo el respeto, que lo desconocemos, al presidente del PP de Cuenca, perdón, si nos estoy yendo que no sabemos quién es, o al presidente del PP de Valencia, o de Cáceres, yo que sé, o de Vizcaya, no. Aquí el problema es no contar con la persona que te ha dado más votos y que es un referente no solo nacional sino internacional. Hablamos de Ayuso. Y entendemos que Feijóo no quiere una bicefalia en el partido, no quiere una bicefalia en un hipotético gobierno, pero claro, es que sin esa política va a tener dificultades para sumar votos. Porque los votos de Ciudadanos, a pesar de lo que digan algunos, ya los tiene. La clave no son esos votos. Hagan números, cojan las últimas elecciones, aunque sean matemáticas básicas, sumen unos y otros. Digo las últimas donde aún tuvo 10 representantes. Ciudadanos, no hablamos las que tuvo unos cuantos más, pero sumen si quieren. También esa. Verán que no suman. Que no suman. Porque para ganar estas elecciones en un país que siempre hemos dicho tiene una tendencia a estar del 0 al 10, hemos dicho el 10 lo más de derechas y el 0 lo más de izquierda, los fascistas de un lado y de otro, vamos a decirlo así de claro, este es un país de 4, 4 y medio. Con lo cual, para llevarte un gobierno de centro derecha, tienes que sumar votantes del 4 de alguna manera, discurso moderado, pero tienes que sumar también del 7 y el 8, incluso del 9 en muchos casos. Y eso se hace con campañas como la de Ayuso, donde consiguió concitar a votantes del 4 al 9 y arrasó. Feijóo arrasó y seguramente alguno dirá, también arrasó Feijóo en las gallegas, cierto.
Pero es que las gallegas, en Galicia, por su propia idiosincrasia, y es lo que creemos que no entienden, y nos sorprende en el equipo de comunicación de Feijóo o en el de toma de decisiones, es que en Galicia no existen los extremos. No existen el 9 y el 10. Existe, curiosamente sí que existe el 0 y el 1 en Galicia, ¿qué vamos a decir? Pero no existe el 9 y el 10. Y el discurso de Ciudadanos era más propio en Galicia del 6. O sea, que entra directamente en lo que no tiene ningún sentido en Galicia. El discurso de Ciudadanos porque lo representa un PP que no es el PP nacional en Galicia. Es un PP más, digamos, centrado, más incluso apoyado en cierto rigor, vamos a decirlo de alguna manera, nacional, en el sentido de Galicia, y en ese sentido apuesta o se lleva todo al votante medio, porque en Galicia lo extremo no tiene sentido. Pero en España sí. Y esa es la parte que el equipo de Feijóo parece no acaba de entender. Que no se puede gobernar España como se gobierna Galicia. Que no se ganan las elecciones en España como se ganan en Galicia. Y eso es algo elemental que parece que se les escapa de su idea fundamental y es algo que deberían aprender, en este caso, de las medidas políticas y de la campaña de Ayuso. Veremos el jueves en esa reunión con el presidente por dónde van los tiros, si se aleja en cierta manera. Entendemos que Feijóo no quiere convertirse ahora en un adalid, digamos, del pacto con Vox, porque sabe que se le echarían encima los medios prostituidos. Pero Feijóo debe empezar a controlar ese mensaje y a empezar a resbalarle esas informaciones. Porque está claro que lo de gobernar España con el encanto de todos es muy difícil. Imposible, saben, como aquel anuncio, no hay nada. Pero es muy difícil. Y en una sociedad polarizada como la actual, difícil no. Muy complicado, vamos a dejarlo así por no citarlo de imposible. Y está claro que Feijóo, lo primero y fundamental es que trace un equipo, nos parece muy bien aquello de la oficina del presidente que quería hacer, por ejemplo, pero un equipo político, porque aquí estamos hablando de política de pies en suelo, un equipo político de referencia y viendo la mesa de hoy de la reunión, hombre, con todo el respeto, para todos, hombre, pues no parece la gente con más peso en la sociedad. Y eso es algo que hay que empezar a tener claro. El siglo XXI es el siglo de liderazgos, pero también de equipo. Y sin equipo, fijo, no vas a ningún lado. Y si tu equipo se va a basar en tu estructura de Galicia, digno, correcto, perfecto, te dan seguridad, totalmente de acuerdo. Pero tú vas a saltar o pretendes saltar a gobernar España. Y para gobernar España hay que a veces saltar al vacío, improvisar, sumar un equipo nuevo, decir, oiga, usted que se mueve mucho por aquí y por allá, usted que no sé qué, véngase aquí, convencer, dar confianza a la gente. Son palabras básicas en política. Piense que en Cuenca, como hemos dicho antes, en Cáceres, en Toledo, en Huelva, en Tarragona, en Guipúzcoa, nadie sabe quién es Feijóo. Hay que construir una imagen de cero. Y esa imagen se hace o haciendo omnipresente a Feijóo, llevándole cada día, que ojo, creemos que debe hacerlo, cada día una provincia diferente, sin descanso, sin dormir, aguantando la tensión. Porque, con todo el respeto, ser presidente de la Xunta de Galicia, que es un trabajo seguramente apasionante, nada que ver con ser presidente de España. Con todo el respeto, que en Galicia te la atraviesas en 2 horas en coche. Y si hay un problema en Foz, te coges el coche una tarde a Santiago y te vas a una reunión con mucho a esta de presidentes autonómicos a Canarias. Pero es que en España te toca ir, Feijóo, a Bruselas,
A Estados Unidos, bueno, a Sánchez sabemos que no, a Sudamérica, al norte de África, etcétera, etcétera, etcétera. Y o tienes a alguien o un equipo de mucha confianza, con capacidad, o tienes un problema para generar confianza. Y obviamente, fundamental también, no hay que olvidarlo, señor Fijo, es que las elecciones se ganan cuando sumas más que el contrario. Y a día de hoy, y creemos algunos que durante muchas, al menos un par de elecciones, muchas nos ha quedado un poco exagerado a lo mejor, para gobernar este país desde el Partido Popular o cuentas con Vox o no sumas. Porque mucho votante del PP, y esta es la importancia de conocer y pisar la calle, señor Fijo, no estaría de acuerdo con un hipotético acuerdo con el PSOE. Y el problema es que mucho votante del PP, ante esa duda, votaría a Vox antes que al PP. Y esa duda se la disipó en su momento Ayuso, porque hay mucho voto prestado, y lo decimos con rotundidad, en Vox, que es del PP, pero que no quieren bajo ningún concepto ni un atisbo de pacto con el PSOE, de Sánchez o de no Sánchez. Y eso, oiga, si eso no lo ve su equipo, si eso no lo ven sus analistas, si eso no lo ve su directora de comunicación, si eso no lo ve su secretaria, oiga, con todo el respeto, pero prescinda de ellas y de ellos. Porque eso es lo básico en política. Aquí no se pide ni se debe exigir a nadie, creemos en estos momentos, lealtad. No, no. Lo que debe exigir a su gente es eficacia. Y la eficacia pasa porque usted, señor Fijó, pueda aspirar a ser presidente. Y claro que está bien reunirse con Sánchez, es esas cosas institucionales que hay que hacer, pero también dejar claro tras esa reunión que usted espera ocupar ese lugar con el apoyo de los españoles, sin ningunear a ninguno de ellos. Y recordar siempre, señor Fijó, siempre que Vox, al que en este canal ya saben que les damos muchas veces, y lo decimos con ironía, pero es cierto y lo saben muchos oyentes, que Vox y sus votantes son exvotantes del Partido Popular en su mayoría. Con lo cual, que vuelvan a su casa natural no es algo que deba escandalizar, no. Es algo curiosamente natural. Es como si un emigrante gallego vuelve a pasar sus últimos días a Galicia en vez de hacerlo en La Rioja. ¿Es que lo ven natural? Pues fijo, eso debería verlo usted también, como natural. Al final, los votantes que se han ido a Vox se han ido porque ofrecía, entre comillas, mejores condiciones, más cosas que les gustaban a ellos y están deseando volver a casa. Pero si usted en su casa les monta malas historias, seguramente jamás volverán. Algo básico y elemental que quizá Feijóo debería aprender, o quizás sus asesores, pasarle una notita mañana y decirle estas cosas básicas y elementales. Al que creemos que ya hay poco que decirles, obviamente, a nuestro amado presidente, el señor Sánchez, el guapo, Antonio para los amigos, que parece que se va a enfrentar ahora, primero, con que los empresarios ya no le hacen mucho caso, otro acto hoy donde no ha asistido prácticamente ninguno del IBEX 35, tienen trabajo, lo cual está bien. Y por otro lado tenemos el tema de las gasolineras, donde las low cost, el gremio parece que está dispuesto a denunciar al gobierno, porque lo sorprendente no es que se baje 20 céntimos, que puede estar bien, mejor, tal, sino que se haga a costa de que ya se lo pagaremos algún día. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? A nosotros nos recuerda una historia de hace unos años, cuando teníamos un tema con una institución pública, que fuimos una entidad y dijimos, no, que nos lo dan con el aval. Aquel momento se llama Generalitat de Cataluña y la entidad pública al más alto nivel nos dijo, dice, ¿con el aval de quién? Dice, mejor vale el aval del perro que no tienes que de esta gente. Y eso es la realidad, es decir,
el gobierno dice que ya te pagaremos gasolineras. Hombre, si fuera un gobierno serio, nadie dudaría en avanzarlo, el dinero. Pero ¿cuándo van a cobrar? Si no va el aplicativo ni de Hacienda para hacerlo, por favor. Pero es que jugamos unos juegos, de verdad, ¿eh? Que a algunos nos entra la risa porque realmente no sabemos muy bien qué decir. Nos entra la risa porque al final nos podría entrar incluso, diríamos, la pena. Porque es una situación tan escandalosa que uno no acaba de ver exactamente por dónde deben ir los tiros o por dónde no deben ir los tiros. Son de esas cosas que, bueno, miren, ¿qué le vamos a hacer? Sánchez está en caída libre. Veremos cuánto dura. Ya hemos dicho que él va a querer aguantar hasta enero del 2024, como es normal. No va a tener otra oportunidad de volar en avión privado. Que se pregunten a Casado o Egea los puestos de trabajo que le van a ofrecer, cómo se van a forrar, entre comillas. Y es que al final la política debe ser algo profesional y para gente seria y responsable, no para guapos y Antonios. En fin, la política y nos vamos. De aquí tenemos un salto rápido a la invasión rusa de Ucrania, las últimas novedades, como saben, queremos hablar estos días, saben que del tema de minutos resulta hablamos muy poco, lo matanza, los asesinatos de Busa, que se han puesto a orden del día. Zelensky, por cierto, tenía intervención mañana a las 4, mañana por hoy, en el Congreso de Diputados. Nosotros hoy no estaremos, estaremos mañana miércoles. Y según parece una cosa última hora, la retrasan a las 5 porque tiene una intervención en la ONU. Eso está corriendo entre grupos políticos. No es lo importante que sea a las 4 o las 5, porque la duda ahora de muchos será que ahora empieza el pleno, porque claro, han de ir una hora antes a ver si van a perder la hora de comer. Pero la realidad que sí que hay que tener clara es que, obviamente, España ya es de quinto nivel para Zelensky. Para Zelensky y para el resto del mundo, obviamente. Que nos ponen una reunión con la ONU, vamos antes a la ONU que a España. Que tenemos una merienda para celebrar un cumpleaños antes que al Congreso Español. Y eso quiere decir muy poco de la presencia internacional de España, por no decir nada o cero. Fíjense en Alemania. Alemania ha tomado el control de la filial de Gazprom para no tener problemas en principio con los suministros de gas. Hombre, que es de esas decisiones que nos parecen cuanto menos curiosas, porque y esto es un poco aquello de la internacionalización de la economía, vamos a decirlo así. Claro, ustedes se imaginan, vamos a poner un ejemplo tonto, ¿eh? Que nosotros nacionalizamos en España, no sé, no se nos ocurre ahora algo que no estuviera en España. Apple, por decir, miren, se nos ha venido a la cabeza, Macintosh. Nacionalizamos Macintosh en España porque, ojo, y cogen creo que es Copertino, y dicen, oiga, pues no enviamos nada a España. Pues cogen Gazprom y dicen, oye, nacionalizan la filial de Gazprom en Alemania. Oye, pues cortamos el gas y a tomar por culo. Perdón, ¿eh? Pero no sé, o a lo mejor nos hemos perdido algo, sí, que tendrán plantas donde está almacenado y todo lo que quieran, pero se corta el gas y da igual nacionalizarlo, ¿no? A veces los alemanes, que siempre han pasado por ser unos tipos listos, hombre, a veces parece que hay temas que se les va un poco de la mano, porque eso en el fondo queremos algunos que sería más una provocación que otra cosa. En fin, son detalles de esos que no tiene mucho sentido explicar más a fondo. Vamos a ver cómo reacciona todo este tema y vamos a ver exactamente dónde va a llegar. Volvemos ahora a España rápidamente para citar dos temas en este reencuentro, digamos, que creemos importantes. Primero, una noticia que nos ha pasado una hormiguita. Miguel, vamos a dejarlo ahí, sobre una respuesta que le ha dado el Consejo de Transparencia sobre el tema de los másters de Yolanda Díaz. Dan 10 días al Gobierno para que explique los másters que eran y los que había según el Consejo según la ley, perdón, que dice que los altos cargos deben poner su currículum correctamente. Es curioso, porque esto nos dice dos cosas fundamentales. La primera, que hay muchas hormiguitas, llamamos hormiguitas, lo saben, que no lo conozca, es el concepto que usamos a todos aquellos que colaboran con este programa, haciendo, en su momento se hicieron muchas preguntas, etcétera, etcétera, se siguen haciendo, preguntamos a Europa, que es como un pequeño ejército de gente que nos preocupamos por la política. Y realmente, al final, lo hemos dicho muchas veces, las cosas acaban funcionando. El problema, decía, oye, leíamos algo así, como que la importancia al final de las cosas es la capacidad que tengas de insistir. Sabemos que a veces es pesado, es cansino,
Sobre todo cuando te enfrentas a administraciones. Pues hasta aquí queremos felicitar a Miguel por esa resolución 698/2021, donde se exige esos 10 días que se le informará y nosotros informaremos, tenemos la resolución aquí, se exige que se documente esos másters. Saben que tenemos otra respuesta que fue un diario también con el mismo tema, también eran 10 días y era a principios de mes del pasado. No sabemos si respondieron o no, pero al final esta pequeña aprieto en que se ponen los políticos creemos que es necesario, porque los políticos muchas veces olvidan que están para servir a la gente y que eso es fundamental en su labor. Y Yolanda Díaz, por cierto, parece que quiere fichar a Unai Sordo. No, Unai no es el portero del Bilbao, o era, no sé muy bien, porque a veces nos perdemos con el fútbol. Es el secretario general de Comisiones Obreras, el cargo que quiere Yolanda Díaz, obviamente. Hombre, pues fichar a Unai Sordo, ¿qué quieren que les diga? No sé. Es como si me ficha a mí Garamendi para ser el portavoz de la patronal. Poco para aportar. Los votantes de comisiones saben que se hacen halagos cada vez que abre la boca Yolanda Díaz y que sea la nueva secretaria general. Me parece más una manera de sacarlo a él para buscarse ella un lugar en ese agujero. Algunos seguimos pensando, insistimos, que los sindicatos que han tenido una historia brillante, y eso no se puede hablar, en el siglo pasado, como cualquier actividad, empresa, organización, llámele como sea, pues que viva de las cuotas de sus socios. Este personaje dijo que el 85% de su funcionamiento en las cuotas de socios. Nosotros nos echamos unas risas a esa reflexión y pensamos que lo ideal sería que el próximo gobierno que haya, sea el que sea, pues no tirara el dinero en estos temas. Oiga, que los sindicatos vivan de lo que gestionan, de lo que ganen. El resto, imaginación al poder y colocar a gente para vivir bien. Gente que en muchos casos, ya hablamos del último tema, el plante de hoy de la inauguración del Salón Alimentaria, hemos venido hoy en avión, por cierto, y venía un montón de gente al Salón Alimentaria de Barcelona, y hemos hablado con el taxista que nos ha traído a casa hace un rato, bueno, hace una hora o así, y nos decía que estaban contentos que hoy en el aeropuerto cada 20 minutos prácticamente los taxis que llegaban iban saliendo, o sea que era uno de los días mejores desde hacía años, lo cual nos alegra. Parece que ese movimiento empresarial, un salón en este caso alimentaria, parece que hay algunos que no entienden qué es la función institucional. Ya hablamos obviamente de Ada Colau, que Ada Colau no entiende nada, tampoco vamos a decir nada nuevo, y obviamente del señor Aragonés, el presidente de la Generalitat, el diputado ya con 20 y pocos años porque le pagó la familia el cargo, en fin, cosas que pasan en la Cataluña actual. Pues personas que desconocen la realidad de su cargo. Oiga, pero bien que cobran a final de mes. Pues que le desquiten la parte de actos oficiales si no les gusta. Colau, no pasa nada. A ti no te gusta recibir al rey, que es la máxima institución del país. ¿Nos guste o no nos guste? Pues oiga, pues no cobre esa parte. Mira que es fácil, no cobre sueldo. Ah, no, que es el mejor sueldo que ha tenido en su puñetera vida, señora Colau, y por eso se agarra como una garrapata al mismo. Por cierto, Colau, que hoy ha inaugurado el túnel, que nos ha hecho mucha gracia, esto ya es algo muy detallista y muy local para gente de Barcelona, lo hemos visto de casualidad porque no estábamos en Barcelona hoy, pues se ve que inauguró el túnel de las Glorias, el que está al final de la Gran Vía para salir a muchas autopistas, un túnel que lleva años, 10 años según parece, en construcción. Se inauguró hoy y se ve que lo han hecho tan bien que ha recomendado al Ayuntamiento de Barcelona esta misma mañana que la gente no lo use, no vaya a colapsarse. En fin, mañana harán un puente. Imagínense, por citar otro lado, el puente de Rande de Vigo, que dijeran no pasen por allí, pasen en barcazas, no vaya a ser que el puente se nos hunda. En fin, estamos delante de una gente que en serio te da unas ganas de echar unas lágrimas que uno no sabe muy bien si llorar o reír. Nosotros, como siempre, intentamos explicar las cosas para intentar irnos a dormir con una pequeña sonrisa, aunque a veces cueste por miles de temas, pero intentamos irnos con una sonrisa, porque si no esto no sería el canal que es. Vamos a seguir intentándolo hacer a pesar de lo que cuesta en estas fechas por todas las dificultades de todos. La situación económica, la situación incluso cuando ves noticias internacionales. Pero entre todos hay que intentar coger fuerza y seguir insistiendo, 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 como ha hecho esta hormiguita Miguel. A veces, insistir, insistir, insistir es lo que nos da la máxima victoria. Y esto no va de una guerra ni nada parecido, esto va simplemente de que a todos nos gustaría
o nos gusta irnos a dormir con una sonrisa y levantarnos con una sonrisa. El resto, malhumorados, perdón, pero lo hemos comentado en el programa de Javier Negra, malfollados, etcétera, etcétera. Oiga, cada uno va a lo suyo. Pero caras tristes, caras desangeladas, lo siento, no va con nosotros. Todo debe hacerse desde, en principio, esa sonrisa. Y vamos a seguir explicando historias. Los próximos días que creemos van a ser muy intensos. Ya estamos, como decíamos, en Barcelona. Mañana, por miércoles, volvemos a estar en Madrid. Se nos ha girado el trabajo, como se diría, pero bueno, en fin, también nos gusta. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Saben aquella frase? No, bueno, no sabemos la frase, no nos acordamos, pero lo que se come la sarna con gusto, no sé qué. O sea, que pocas palabras. Que nosotros a seguir, como siempre, el patrón del canal de la transferencia nos estamos enrollando y ya es muy tarde y para llevar muchos días tampoco es cuestión de alargarnos más. Nos vemos mañana en el segundo café y como siempre decimos, seguimos.